Shalom Aleichem, queridos amigos, buena semana, buen año. Estamos aquí desde Israel para compartir una vez más el estudio de la Torá, de la Kabbalah, el Hasidut con todos ustedes. Gracias por venir. Y este es un año muy especial. Después de pasar todas las festividades del mes de Tishrei, comenzamos un año 5776, que como habíamos dicho en clases anteriores, es el año de Gematria Biat HaMashiach, la llegada del Mashiach, 775, Tafshin Ain Vav. También es el año de Ufarazta, 776 de Gematria Ufarazta, como le dijo a Kadosh Baruj Hu a Jacob Avinu, que su simiente se iba a esparcir al norte, al sur, al este, al oeste, por todo el mundo. Así también el Baal Shem Tov recibió la orden del Mashiach cuando subió en aquel Rosh Hashanah que siempre recordamos, subió al Shamaim, subió al Eijal del Mashiach, y allí le dijo que él iba a venir cuando se expandan sus manantiales. Y expandir los manantiales significa eso mismo, esparcir. No solamente que el agua que sale del manantial desborde y llegue a todos lados, que eso es lo que hace todo el mundo. Nosotros en Chabad, y especialmente en Galeinai, con el Rav Ginsburg, lo que hacemos es llegar hasta cada uno de ustedes, pero para que ustedes también se transformen en un manantial. Que ustedes mismos busquen a quién tienen que esparcir estos manantiales. Entonces ese es el verdadero significado de Ufarasta. Y justamente este año no solamente es el año Ufarasta, el año de la llegada de Mashiach, sino que es un año que se repite cada 7 años, después del año de Shemitah. Ustedes saben que en la tierra de Israel, hasta el último día de Tishrei, fue año de Shemitah, de descanso de la tierra. A partir del hasta el último día de Elul del año anterior. Desde el primer día de Tishrei, entonces, los campesinos, todos los agricultores de la tierra de Israel, ya tienen permitido volver a sus campos para sembrar, para hacer crecer las cosechas, para no solamente cuidar que no se pierda, sino para que recibir esa bendición de Akadosh Baruj Hu, que
la lluvia que caiga en su momento y en el lugar oportuno, para que todo crezca y florezca en la tierra de Israel. La tierra de Israel es un lugar muy especial porque en general en todas partes del mundo donde hay agricultura hay épocas del año en que hay frío, hay calor, hay lluvia, pero no es algo constante, no es algo permanente que uno pueda confiar. En cambio en Israel sabemos que hay 7, 8 meses de calor, donde no cae una gota de lluvia, y cuando termina el mes de Tishrei, cuando está terminando, en el último día de festividad de Simchat Torah, empezamos a pedir por lluvia. Y este año, por providencia divina, la lluvia cayó justamente un día después que terminó Sukkot. Ustedes saben que cuando cae agua en Sukkot, significa que es como que Dios nos está tirando el agua en la cara y nos dice, esto que viniste a preparar acá, para mí yo no lo quiero. Y a veces pasa, pero este año no. Y por eso también es una buena señal de que este año va a ser de mucha bendición. El agua cayó un día después de Sukkot, en la tierra de Israel. Lo que les quería decir, que además de todo esto, el año que comienza es un año que se llama Akel. Un año de Akel. No digan Hakel. En hebreo la Hei no se pronuncia. En general se dice Hakel, se saca un poquito de aire de la garganta, Hakel, pero es preferible no decir nada y no decir Hakel, porque Hakel ya es otra palabra, es una Het. Entonces, el año de Akel es un año que establece la Torá en que el pueblo se tiene que congregar. ¿Y cómo se congrega el pueblo? A través de que viene el rey llama a todo el pueblo, sale con su Torá, la Torá que él mismo escribió, y lo reúne para leerle la Torá al pueblo. En general no lee toda la Torá, sino que lee el último libro de Devarim, y cuando lee la Torá, todo el pueblo escucha las novedades, la Torá nueva, como dice el profeta acerca del último rey, del rey que todos estamos esperando, del Mashiach, que dice que Dios va a mandar una nueva Torá con el Mashiach, Torá Hadashah y Titetse, y va a salir justamente a través de la boca del Mashiach, esa Torá nueva de Dios. Pero no es la Torá nueva que muchos interpretaron y que utilizaron para crear cosas idólatras y deformar toda la intención de los verdaderos profetas de Israel. Torá Hadashah se refiere justamente al Hasidut. La Torá Hadashah es aquello que está oculto dentro de las mismas palabras de la Torá que escribió Moshe y que fue transmitida tal cual, letra por letra, a través de todas las generaciones. Entonces, este es un concepto que constantemente tratamos de remarcar, porque sabemos que muchos de ustedes están en un ambiente extranjero al judaísmo, a veces hostil, incluso ustedes mismos vienen de ámbitos donde aprendieron cosas que están equivocadas. Entonces, como gracias a Dios constantemente hay gente que viene y se agrega a nuestros estudios, es importante volver a repetirlo. Cuando uno repite, no es solamente importante para el que lo escucha, sino para el que lo dice también. Porque cuando uno vuelve a decir las cosas, empieza a descubrir significados nuevos, porque lo que uno dice no es simplemente repetir lo que está escrito, sino que el verdadero decir, el verdadero enseñar, es sacar lo que uno tiene adentro. Y para que
uno tenga algo adentro, tiene que haber recibido, pero también tiene que haberlo meditado y hacerlo suyo, tiene que haberlo vivido. Entonces, por eso, una de las formas de vivenciar lo que es el verdadero reinado es justamente lo que hacía el rey en ese momento. El rey es un enviado de Dios. El verdadero rey de Israel no es un gobernante, no es un burócrata, sino que es como Moshe Rabbeinu, la persona más humilde que existió, pero también la persona que tenía una conexión con Dios más grande. ¿Cuál es la mayor conexión con Dios? Es hacer lo que Dios quiere. Entonces, el rey, que es el representante de Malhut en la tierra, el representante del reinado de Dios en la tierra, ese rey lo que hace es transmitir la palabra de Dios al pueblo. En ese momento en que le transmite la Torá. Pero tiene además la responsabilidad de administrar su reino tal como Dios administra el mundo. Por un lado, le da a todos y cada uno lo que cada uno necesita. También le da instrucciones a cada uno qué es lo que se espera de él. Pero también él pide y hace que todo el mundo rinda cuenta de si lo que vino a hacer este mundo, si aquello que Dios le dio para trabajar en este mundo y trasladado al rey de carne y hueso, aquello que el rey le da para que haga su tarea, ya sea su porción de tierra, su casa, su trabajo, el dinero, la salud que Dios le da, los hijos, el bienestar, la inteligencia, los dones que les da, si los utilizó para lo que le fue dado. Entonces, el hecho de estar frente al rey y escuchar las palabras directas del rey es como estar enfrente del monte Sinaí. Y esa es la importancia de, como en este momento no está el Bet HaMikdash, en la tierra de Israel no rige el reinado de la Torá y el reinado de Israel. Entonces tenemos la obligación, y para mí verdaderamente es un privilegio, es una bendición que Dios me da, hacer que cada uno de nosotros sienta que está reunido frente a Dios, que está reunido frente al Rey del pueblo de Israel, escuchando palabras de Torah. Entonces, la transmisión de la Torah en este momento representa la congregación del pueblo de Israel. Y como siempre decimos, en el monte Sinaí, así nos enseñan los sabios, aparte del pueblo de Israel que salió un 20%, quedaron muchas almas ahí adentro, la mayoría de la gente quedó en el pueblo, en Egipto y no salió, pero no salió en carne y hueso, porque sí salió en forma física. Perdón, sí salió en forma espiritual. Su alma salió. Y todos, después de 50 días de salir de Egipto, recibieron la Torá en el monte Sinaí. Hay muchas almas que luego se fueron reencarnando dentro del pueblo de Israel. Y hay muchas almas que por todo el tema del tikkun y de la rectificación del alma hicieron distintas reencarnaciones, ya sea en cuerpos judíos como en cuerpos no judíos. En este momento hay una gran parte del pueblo de Israel que está encarnado dentro de cuerpos judíos, pero hay una mayor cantidad de almas que lo que existe dentro del pueblo de Israel que no están en cuerpos judíos, están en cuerpos de los pueblos de las naciones del mundo. No quiero entrar en el tema del Arizal, de si hay almas encarnadas dentro de animales o plantas o piedras. En este momento nos estamos dirigiendo a las personas. Hay gran cantidad de personas y sabemos que muchos de los que están aquí estudiando
tienen alma judía en su interior, y entonces es importante que todos escuchen la palabra del rey, tanto para conocer su lugar en este momento, que es cumplir los 7 preceptos de Benei Noach, como aquellos que tienen que convertirse, y como dicen los sabios, hasta que no se conviertan, o mejor dicho, hasta que no se rebelen y ingresen al pueblo de Israel, todos los que tienen que convertirse, todas esas almas judías dentro de cuerpos no judíos, no va a venir el Mashiach. Así que parte del aquel es justamente la llegada del pueblo de Israel, de todas las, perdón, parte de aquel es hacer que se reúnan todos los pueblos del mundo para que cada uno reciba el reinado de Dios y cumpla las leyes de la Torah. Cuando se ordenó en el libro de Devarim a Moshe Rabbeinu que reúna a todo su pueblo, perdón, que congregue al pueblo, y luego también lo iba a hacer el rey, se lo dijo de esta manera: congrega al pueblo hombres, mujeres, niños y al prosélito que está en tus portales. Aquel ta'am, anashim, taf, begerja, asher bishareja. Dice el Rav Ginsburg, y así explica la Kabbalah, que acá vemos 4 niveles. Por un lado está el pueblo de Israel, que es todo uno. Uno, como Dios es uno, como la Torah es una, la tierra de Israel es una. Pero nosotros sabemos que así como el nombre de Dios es uno, en ese día, refiriéndose a la revelación de Dios, cuando venga la redención, en ese día Dios va a ser uno y su nombre es uno. Sabemos que el nombre Havaya es el nombre más poderoso de Dios, el nombre principal. Pero el nombre de Dios tiene 4 letras. Entonces esto nos muestra que también dentro de la unidad hay distintas facetas. Ustedes saben, y estudiamos muchas veces en Kabbalah, que el nombre Yud-Kei Vav-Kei representa también a los 4 mundos y representa a los distintos Partzufim dentro del mundo de Atzilut, pero en general representa a la configuración de la estructura psicológica y espiritual de la persona, donde la Yud del nombre Yud-Kei Vav-Kei la Yud es Jochma, es la primera revelación de Keter, del inconsciente dentro de la mente, la chispa de inspiración, el rayo. La Hei superior es Binah, que es el proceso de entendimiento y procesamiento, poner límites y comprender esa sabiduría que está en Jochma, esa revelación. La Vav son las emociones del corazón, lo que se llama el Regesh, o Zair Anpin, hay distintos nombres, como ustedes saben. Las emociones, los atributos del alma, los atributos del corazón. Y por último, la última Hei es lo que se llama Malhut. Y nosotros sabemos que Sof Maaseh, lo último en la acción, es lo primero del pensamiento. Quiere decir que Dios, con este Malhut, que el Malhut representa en los mundos este lugar inferior, el mundo más bajo donde nosotros vivimos, el lugar donde hay mayor ocultamiento, pero es donde Dios paradójicamente quiere vivir. Allí
en ese reinado, Dios está representado por ese rey. Pero también, si nosotros tomamos ese verso que acabamos de decir, que Dios le ordenó a Moshe, y así a todo el pueblo de Israel, a todos los reyes en todas las generaciones, que hagan congregación, vemos que estos 4 niveles también pueden ser identificados, y dice el Rav Nielsen que quizás la división de 4 letras y su correspondencia más básica es la que tiene que ver con este verso. Entonces aquí la Yud corresponde a los hombres del pueblo de Israel, y muchas veces hablamos que Jochma es relativamente masculino. Binah, como ustedes saben, es la Ima, es la madre, entonces representa a las mujeres que deben ser congregadas. Luego están los hijos, sabemos que Abba, Beima, Jochma y Binah son los padres de los hijos, y los hijos son los atributos del corazón. Entonces aquí vemos los que son los taf, los hijos, los bebés. Y por último el verso dice, Begerja Asher Bishareja. Ustedes fíjense que están todos en plural, pero el ger está en singular, el ger que está en tu portal. Entonces es como que le está hablando a cada uno de esos 3 niveles anteriores, a cada uno del pueblo de Israel, para decirle que cada uno tiene que hacer que el ger a veces es traducido como converso o como prosélito. Converso es una traducción poco afortunada, porque el converso habíamos dicho que no es aquella persona que se convierte de una cosa a otra, sino que en realidad está revelando lo que verdaderamente es. Por afuera a lo mejor pertenecía a otra religión, a otro pueblo, y se convierte al pueblo de Israel. Pero en realidad no es la mejor traducción. Ger literalmente quiere decir extranjero también. Pero entonces vemos que la finalidad de aquel y la finalidad de todo de esta congregación es llegar justamente al prosélito, hacer que se conviertan todos aquellos que se quieren convertir. ¿Qué quiere decir convertir? Nosotros, cada uno de los judíos también tenemos algo que convertir, porque dentro de cada uno de nosotros hay un Yetzer Hará, hay un alma animal. Entre los judíos decimos Goy Bekir Beja, es el gentil que está dentro de nosotros. Y eso lo tenemos que convertir, tenemos que transformarlo para la Kedushá, tenemos que transformarlo para el servicio a Dios, transformarlo para que sea judío, para que revele que en realidad Dios no lo creó para hacer mal ni para hacer en contra de su voluntad, sino que al contrario, que el Yetzer Hará es uno de los instrumentos más fuertes que tiene Dios para que se cumpla su voluntad. Entonces, este es uno de los mensajes, por supuesto, no es algo que inventé yo o que pensé yo, sino que estoy transmitiendo nada más que el mensaje del Rav Ginsburg, uno de los tantos que tratamos de transmitir constantemente. Por supuesto, el Rav Ginsburg también lo trae de los rebes, de los sabios de las generaciones anteriores. Entonces, hay una palabra muy especial que tiene que ir siempre de la mano de la palabra ger, que es ger tzedek. El ger no es cualquier persona, no cualquiera puede decir, bueno, yo a partir de ahora soy judío. Un judío, por más que no cumpla los preceptos, por más que no sepa incluso que él es judío, sigue siendo judío. En cambio, una persona que no es judía, por más que diga y posiblemente sepa más Torá o cumpla mejor o cumpla más que algunos ciertos judíos,
Por más que haga todo eso, él no va a ser judío. ¿Hasta que qué? Hasta que no sea aceptado por el pueblo de Israel. ¿Cómo es aceptado alguien en un pueblo? A través de cumplir los requisitos. Entonces hay requisitos muy estrictos y muy lógicos y muy importantes que cada una de las personas que quiere convertirse tiene que pasar. En general, la experiencia mía es que la mayoría de la gente que de verdad quiere acercarse a Dios y piensa que la conversión o que el judaísmo es su único camino, la mayor parte de la gente que yo me encontré hasta ahora se da cuenta que lo que ellos intentan, o que su intención era en verdad cumplir con los 7 preceptos. Y cuando la gente se da cuenta que cumpliendo los 7 preceptos son más felices y son más, y se acercan mejor a Dios que tratando de hacer algo que no son, entonces ahí es cuando descubren la verdadera felicidad de estar cerca de la Torah, porque siendo Ben Noach, cumpliendo los 7 preceptos también, se está cerca de la Torá, se está cerca de Dios, se cumple con la voluntad de Dios y también se acerca a la redención y eventualmente también va a ser parte de la redención. El converso, el que revela su verdadera identidad interior, también es como el Ben Noach que sale de su idolatría, que sale del ámbito en que se encontraba, porque Dios en determinado momento lo tocó y le dijo, ya sal de ahí porque no es bueno para ti ni para nadie. Entonces también es una especie de conversión. Pero recién les decía que la palabra fundamental de todo esto, del Ger, es Ger Tzedek. Ger Tzedek, ustedes saben que Tzedek es justicia y que en realidad la justicia es lo que trae la verdad. Por eso dice la Torah Tzedek Tzedek Tirdof. Ve atrás de la justicia. La justicia para los demás, pero sobre todo para uno mismo. Ser justo con uno mismo es hacer lo que corresponde. Y lo que corresponde del Ger Tzedek es hacer lo que la justicia de la Torah le obliga para poder llegar a hacerlo. Y en nuestro mundo, por lo menos en la época en que vivimos, eso está en manos de los Rabanim que durante siglos y siglos estuvieron al lado del pueblo de Israel, tratando de que se cumpla y que no se cambie ni una letra de las palabras de la Torah. Ellos son los que verdaderamente son confiables para que esto se cumpla. Son seres humanos, se pueden equivocar, pero todo es providencia divina. Entonces tenemos que también confiar en que cuando uno decide algo y toma una decisión, por más que no esté completamente seguro, por más que a veces dude, a veces es difícil, a veces la oscuridad en que vivimos nos hace dudar de las cosas en que durante el día estamos completamente seguros, pero si tomamos una decisión y vamos en el camino de la justicia, de acuerdo con la Torah, por más que a veces nos equivoquemos, por más que a veces nos resulte difícil, al final se triunfa. Entonces ese es el mensaje de aquel. Hoy en nuestra clase queríamos hablar de la Perashá Bereshit, pero es imprescindible saber que todo esto está en el contexto de un momento muy especial. Entonces, bueno, si nos da el tiempo vamos a hablar un poco también algunas palabras de Zot Abrahá y de la Parashá Bereshit, pero como hacemos siempre en todas nuestras clases, quiero que ese tzedek se haga justicia. Acá no es caridad, sino que es hacer justicia, es dar lo que nosotros recibimos y ponerlo donde corresponde. Aquello que no es nuestro tenemos que darlo.
Y en realidad todo lo que tenemos no es nuestro, sino que es de Dios. Pero Dios nos dio en forma transitoria todo lo que tenemos, no solamente el dinero, sino toda nuestra vida, nos la dio para que lo utilicemos para hacerse de acá. Entonces, como siempre, y tengan en cuenta cuando ponense de acá, hacer una buena tomar una buena decisión y tener un buen pensamiento, especialmente con el prójimo. Alguien que necesite una bendición, no necesariamente uno mismo, especialmente si uno piensa en la refuá, o en el sustento, o en el Shalom Bait, o sea, en la curación, en la salud del prójimo, en el sustento de la persona, en el hogar, hijos, a larga vida de otro, uno se lo desea a otro, entonces eso también va para uno mismo. Y eso hay que pensar cuando uno pone la tzedakah, y hay que tratar de escuchar el ruido de las monedas que rompen todas las clipot. Ponemos la tzedakah y decimos: la tzedakah salva de la muerte, tzedakah tatzil mi mavet, grande la tzedakah que trae la redención. Gdolá tzedakah shemivi et hageulá. Vamos a hacer una pausa para la segunda parte de la clase. No nos vamos a extender más de una hora hoy porque tenemos el seminario en México y no sabemos bien en qué momento nos van a llamar. En cualquier momento nos llaman para hacer nuestra intervención. Pero en la segunda parte les voy a dar una novedad. En la segunda parte de la clase les voy a presentar a alguien que nos va a traer muchas alegrías a todos nosotros en el futuro. Vamos a poner una melodía para meditar en todo lo que pensamos. Vamos a poner la misma melodía con la que empezamos esta clase, que es del CD del álbum de melodías meditativas del Rav Ginsburg, Nigunei Gen, La sombra de la fe. Sela de Meimenuta, como dice el Zohar, Sel Shelaemuná, la sombra de la fe, representa a la Sukkah de la festividad de Sukkot. En la festividad de Sukkot, el último día, en Simchat Torah, Shmini Atzeret, todos juntos se festejan en la tierra de Israel, fuera de Israel son 2 días. En Simchat Torah volvemos a unir el final de la Torah con el principio. La última perashá, Bezot Abrahá, donde dice: y no hubo nadie, y Belokam no se levantó nadie, no hubo nadie como él, como Moshe, que hizo tantos milagros y maravillas frente a los ojos del pueblo de Israel. Esa última expresión, el último verso de la Torá termina en Lamed, ante los ojos
de todo Israel. Y en el mismo momento se vuelve a leer la primera perashá, Bereshit bara Elohim. Termina en Lamed, Israel, y comienza con la Bet de Bereshit. Entonces ahí es donde se conforma un corazón. Lev, Lamed Bet es el corazón, el Lev Yehudi, donde se vuelve a unir el principio con el final y el final con el principio. Esta bendición final, esta última parte de la bendición, el último verso de la Torá, puede ser un poco triste, porque dice no hubo más ningún profeta en Israel como Moshe. Así comienza el último capítulo de la Torá. Y el Baal Shem Tov nos dice que en realidad no hubo un profeta como Moshe, pero sí él transmitió su rectitud, su humildad a todos los que siguen la Torá. Moshe Rabbeinu era un alma del mundo de Atzilut. Y el mundo de Atzilut, así como el nombre de Dios, la luz infinita, no está solamente allá arriba, está en todos lados. Entonces esa cualidad, ese aspecto de Moshe no está solamente en el mundo de Atzilut, no está solamente en Moshe mismo, sino que está en cada uno y uno de nosotros. Por eso el Baal Shem Tov dice que Atzilut está aquí. Esa cualidad está acá dentro de nosotros, en este mundo, en este lugar donde nosotros nos encontramos, en Malhut de Asiá, en el mundo más bajo de todos. Entonces, esa cualidad de Moshe que hizo un milagro frente a todo el pueblo de Israel y que nos sacó de Egipto y nos trae a la redención de la tierra de Israel, es una cualidad que está en cada uno de nosotros. Y así es como nosotros perpetuamos a Moshe Rabbeinu y hacemos que su Torah se cumpla en cada momento. Sobre todo porque fue a Anav Mikol Adam, él fue el hombre más humilde. Les quiero presentar ahora a un hombre que hace muchos años que está dedicado a transmitir la Torah. También es Hasid como nosotros, también es discípulo de Rav Ginsburg. Posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, se llama Gershon Sweetman. Ven, acércate aquí. Y la providencia divina ha hecho que venga a vivir aquí a Rehovot, a pesar de que yo lo había visto en Argentina, posiblemente en otros lados, y yo escuché de su trabajo durante todos estos años. De todas maneras, Akadosh Baruj Hu me dijo, este hombre Chaim Frim es muy testarudo, entonces necesito ponerlo ahí al lado suyo para que lo vea. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo trajo, y cuando empezamos a hablar, enseguida vimos que tenemos la misma mentalidad y el mismo amor por la Torah y por la difusión y por todos ustedes, así que, si Dios quiere, vamos a comenzar a trabajar. Gershon va a comenzar a trabajar dentro de Galeinai y vamos a aumentar el trabajo, vamos a aumentar la difusión y vamos a aumentar la Torah para que todos ustedes también disfruten de ella. Entonces, les presento al rabino Gershon Sweetman oficialmente, y él les va a transmitir unas palabras a todos ustedes. Adelante. Erev Tov, Javerim, muy buenas tardes desde acá de Eretz Israel para ustedes, en cada lugar que se encuentren, escuchando las palabras del Moreh Jaim sobre esa mitzvah de reunión. Si lo vemos, es una mitzvah, la penúltima mitzvah de la Torah. Mirando todo el contexto que se hablaba de la reunión acerca de hombres, mujeres, hijos y el prosélito que se encontraba en los portales de la tierra de Israel y que hacía parte de esa convivencia con el pueblo de Israel, vemos también el sentido de la unión. Muchas veces
pensamos que las cualidades individuales de cada ser humano son las que nos llevan a destacar por encima de los valores en común. Viene la Torá y te dice, justamente cuando estás enterado y realmente compenetrado con el proceso de entender que la tierra y todo lo que da la tierra provee de la providencia divina, de la Ashgaha Pratit, providencia divina. Después de un año de estar totalmente dedicado al descanso de ese fruto de la tierra, viene la Torá y te dice, solamente a través de hacer una acción en conjunto, solamente a través de hacer una acción como aquel, es que debemos comenzar nuevamente la siembra. Ni siquiera la cosecha ya vino de manera individual, cada uno a través de sus esfuerzos individuales. Pero justamente viene la Torá y nos dice la mitzvah de aquel, la mitzvah de reunir al pueblo, se presenta como inicio de esa siembra. Se hacía justamente en la festividad de Sukkot, posterior al año de Shemitah, al año del descanso de la tierra, para proveerle a las personas un mensaje de unidad. Justamente enseñar la Torá y difundir, como hablaba Mordejai al principio, difundir la Torá hasta el punto de que los manantiales lleguen hasta lo más lejos y hasta los confines más recónditos de la tierra, es justamente la misión de aquel. Y en cierta medida cada uno de ustedes, así como se mencionaba al inicio, son mensajeros o son iluministas, llamémoslo así, faroleros, cada uno en su diferente lenguaje, de manera tal que puedan transmitir los diferentes mensajes de la Torá. Así que vemos la importancia que tiene la mitzvah de aquel, y no solamente en el sentido de una mitzvah más o un precepto más para cumplir, sino también, y relacionándolo un poco con la parashá que acabamos de leer, la parashá Bereishit, justamente donde vemos el sentido de la creación y de la dedicación de Dios, Hashem, por cada una de las cosas creadas en el mundo, desde los mundos espirituales hacia los mundos materiales. Vemos la importancia que tiene el Ijud. Cuando hay unión, entonces realmente generamos una creación perfecta. Todo lo que Dios creó, lo creó justamente para el beneficio del hombre. Como decía Mordejai, Sof Maaseh b'machshavat Tchila. El principio de la creación es el inicio del pensamiento. Todo lo que fue creado justamente para el beneficio de Adán, del hombre. Y cuando el hombre se unifica con la creación de manera tal que justamente no solamente se beneficia en una sola vía, cuando se beneficia no solamente en una forma unilateral, sino que también provee al mundo de esa energía vital y de esa fuerza de unión, entonces se crea una creación perfecta. Por eso justamente juntamos Bereishit con la parashá que finaliza, Bezot Abraha, la parashá que finaliza la Torá, como se mencionaba con la palabra Israel, con la parashá Bereishit, que comienza con la letra Bereishit, con la letra Bet, formando ese Lev. Lev es el corazón. ¿Qué es el corazón del mundo? La unión. Cuando hay unión realmente bajo un propósito, cuando hay unión realmente bajo un mismo entorno y una misma finalidad, entonces es que podemos recibir la braja. Me complace mucho ingresar a este grupo de trabajo. Espero poder seguir estando muchos más días en estas clases, y cualquier inquietud que tengan, por favor, siéntanse en a gusto de hacérmela llegar de alguna u otra manera y estaremos en contacto. Be'ezrat Hashem, si Dios quiere, estaremos en contacto prontamente. Un saludo desde la tierra de Israel. Les deseamos, estamos comenzando el año, entonces deseamos también que tengan un buen año en todos los deberes que tengan.
Justamente el Rebbe de Lubavitch mencionaba que después de la Parashá Bereshit se dice como Jacob también salió al camino cuando se desprendió de su padre, de su casa paterna. Jacob alach bedarko, y Jacob fue por su camino. Así que comencemos este año con un camino de bendición, como es la gematria que justamente Mordejai mencionaba al principio, gematria de un año de bendición, de redención, y que todos juntos podamos recibir muchas bendiciones. Y no sobra decir que todas estas palabras de Torah y todos sus buenos deseos, también la tzedaká que en conjunto se hace, también traiga un mérito positivo para la tierra de Israel, que en estos días sufre, llamémoslo así, de la falta de unidad de los pueblos. Necesitamos mejorar un poco en ese sentido, y a través de la difusión de las palabras de Torah lo que hacemos es unión. Por eso estamos en el año de Aquel, un año de bendición. Estamos seguros que a pesar que hay dificultades, se van a resolver a través de iluminar el mundo con las palabras de Torah. Muchas gracias. Ahí. Bueno, creo que la alegría que yo siento también viene del lado de ustedes. Fue una alegría escuchar estas primeras palabras, no que él las dijo en su vida, sino que aquí dentro de Galainai. Y bueno, tenemos hacemos plegaria para que Akadosh Baruj Hu de su buena lluvia. Justamente se puso a llover ahora, ¿no? ¿Se escucha la lluvia? Está lloviendo. Sí. Después del calor. Sí, después de un día soleado de calor, ahora con las palabras del Rav Gershon volvió la lluvia, y la lluvia en esta época es una gran bendición. Así que bueno, prepárense porque va a haber muchas novedades y todo depende también de ustedes. Nosotros dos acá sentados, si no están ustedes allí, no tenemos lo que hacer. Quería despedirme diciéndole algunas palabras acerca de la Perashá Bereshit, y que tiene que ver también mucho con lo que está pasando en este momento. La alegría, la felicidad de un nuevo descubrimiento, de una nueva situación que se produce, de una materialización de un sueño, de la concreción de proyectos que llevan tantos años, también es como salir de la oscuridad a la luz. Comienza la Torá diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba tohu vavohu, ¿cómo se definiría? Estaba caótica y desordenada, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Veruach Elohim merajefet al pnei hamayim, y el Espíritu de Dios sobrevuela sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Estos dos primeros versos son los versos más, posiblemente los más dichos por todas las personas que estudian Torah, pero también los más incomprendidos de todos. Porque es imposible para nosotros entender lo que quiere decir creó. Para el ser humano, crear significa transformar. Cuando la ciencia, cuando las personas en general dicen yo soy un creador, en realidad no se dan cuenta de lo que es la palabra que están utilizando. Crear significa hacer algo nuevo, algo que no existía. Y Dios nos dio la posibilidad, porque nos hizo a su imagen y semejanza, de ser justamente creadores.
no en el sentido de transformar algo que ya había, no solamente agarrar notas del piano y combinarlas de manera diferente, sino que hacer una música nueva. Por eso, el tercer verso de la Torá, por eso este segundo verso de la Torá dice, estaba todo caótico y estaba todo oscuro y había profundidad, había un abismo, pero el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. Significa que en realidad ya toda esa oscuridad era algo planificado para que haya una revelación, para que haya una divinidad que esté por encima de todo eso para una finalidad. Y la finalidad ya se empieza a revelar en el tercer verso. El tercer verso de la Torá dice, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Y dijo Dios, sea luz, y fue la luz. También son palabras que no se entienden bien qué significa. ¿Qué quiere decir que sea la luz? La luz es algo que es. Recién tuvo que venir Einstein y todos los científicos hace un poco más de un siglo para decir que en realidad no todo lo que nosotros vemos es, y más todavía, nada de lo que nosotros vemos es. Es en el sentido de lo que nosotros nos imaginábamos hasta ahora que significa ser. Cuando Shakespeare decía ser o no ser, esa es la cuestión. Algunos dicen que Shakespeare era judío, pero digamos que en forma general, en forma absoluta, ese es el verdadero planteamiento de toda la Torah, ser o no ser. Dicen los sabios que toda luz viene de la oscuridad. Hoy hablamos del rey. El rey más sabio que hubo en todas las épocas era Shlomo HaMelech. Y él dijo, yo veo una ventaja, una virtud en la luz sobre la oscuridad. La traducción correcta sería la luz que viene de la oscuridad. Y justamente esto es lo que nos quiere enseñar uno de los mensajes tan importantes de esta Perashá Bereshit, que primero hay oscuridad. Dios para crear primero se ocultó, hubo una contracción. Recién ahí Él reveló ese rayo de luz para iluminar, y un poco de luz elimina mucha oscuridad, aleja mucha oscuridad. Y eso significa crear. Crear significa traer luz, hacer que algo sea en este mundo. Porque en el mundo espiritual, en la esencia infinita de Dios, como ya habíamos estudiado muchas veces, todo existe. No hay nada que no exista, porque Dios es infinito y comprende todo lo que hay. Pero nos dio la posibilidad de también demostrar que Dios es tan absoluto e infinito que también dentro de Él no hay. Él, si hubiera algo que no haya, sería una carencia en Dios. Entonces, a través de que nosotros tenemos la posibilidad del libre albedrío, de poder crear, revelamos esa superioridad, ese verdadero ser infinito que es Dios, que tiene dentro de sí también el no ser. Entonces, para el judío, ser o no ser no es una pregunta, sino que es dos aspectos de la misma moneda, del verdadero ser absoluto, que es y que también no es, que es luz y que también es oscuridad. Y esto nos trae una enseñanza muy grande para nuestra vida diaria. Vivimos en un mundo de oscuridad y cada uno tiene su propia oscuridad. Incluso todos los que estamos aquí, todas las personas que se acercan a buscar la luz de la Torah, es porque saben lo que es la oscuridad, saben lo que es el sufrimiento, saben lo que es la carencia,
la falta de explicación, el sinsentido de las cosas que pasan durante la vida, venimos a buscar la luz. Y esa es el verdadero significado. Pero Dios nos dice que en realidad la luz viene de la oscuridad. No podemos conocer la luz sin antes poder haber conocido la oscuridad. Cuando uno está de día, cuando es de día, y uno prende una lámpara, o de repente quiere ver un rayo de luz, tienen que hacer cierta oscuridad para poder verlo. El sol, cuando ilumina y no hay nubes, elimina toda oscuridad. Y así también es en la vida de cada uno de nosotros. Para poder buscar a Dios, para poder buscar a la verdad, para poder elevarnos por encima de todo este materialismo que la naturaleza de Gematria Elohim oculta la verdadera luz infinita de Dios, para poder llegar a conocer la importancia de la luz, esa luz que Dios creó, ese ser que viene del no ser, primero tenemos que estar en la oscuridad, primero tenemos que caer. Pero si yo digo que yo caí para poder elevarme, estoy mintiendo, porque la persona nunca quiere caer. Incluso cuando uno cae, en general no se da cuenta que está cayendo, recién se dio cuenta cuando está abajo. Entonces, acá me están diciendo que a veces caemos bajo para después poder subir. Eso es algo que también Dios lo hace. No es una acción nuestra. La acción nuestra es darnos cuenta que hemos caído, que estamos en la oscuridad, y entonces poder subir. Y así poder conocer a ese Dios que es todo. Esa es justamente la intención de Ignacio, de lo que él puso. A veces uno piensa que incluso los errores que uno comete y los pecados que uno hace son culpa de uno mismo. Y en realidad no es así. Cuando leemos en la Perashá Bereshit que Adán pecó y fue en contra de la voluntad de Dios, nos podemos preguntar quién fue el que creó la serpiente, quién fue el que hizo que el árbol no se pueda comer. Y así explica Hasidut, que en realidad incluso la oscuridad fue creada por Dios y nos puso a nosotros para que la iluminemos. Este mundo, que es el más bajo, fue creado para revelar la luz infinita de Dios. Y para eso estamos. Nos vamos a despedir ahora y sepan que nosotros no somos un grupo de autoayuda para poder consolarnos de nuestras carencias, sino que somos un equipo de construcción. Venimos a iluminar, venimos a crear, venimos a hacer que se revele Dios. Ni más ni menos, no nos conformamos con menos de eso. Entonces, no nos interesan las frases hechas, sino que nos interesa, y así nos enseñó el Rebbe, comprender las situaciones, comprender cómo somos por dentro nosotros mismos, conocer por dentro cómo es la naturaleza, conocer a Dios, y de esa manera llegar a la unidad. Porque esa es la única forma de hacer que se cumpla lo que dice Andrea, de que venga Mashiach. Y cuando venga Mashiach, entonces ahí va a empezar la verdadera diversión. Así que bueno, nos despedimos por hoy. Acuérdense que hoy está el seminario, que me parece que no es transmitido, pero a la noche, dentro de exactamente 5 horas, está la clase de la Morá Hana Miriam del Misterio de las Letras. Es un curso pago, donde hay muchos inscriptos, pero como todo este mes no dimos clase, entonces queremos que esta clase sea abierta para todos, así que todos los que quieran entrar en esta clase de hoy del amor a Miriam, el misterio de las letras, tienen
la agenda que nos está poniendo el enlace Jenny, que seguramente la mayoría de ustedes los conoce. Luego vamos a poner el mensaje en WhatsApp, en Facebook, en todos lados para que tengan el enlace. Están todos invitados, bienvenidos. Vamos a seguir y para que sigamos necesitamos el aporte de cada uno de ustedes. Necesitamos tanto el aporte de difusión como la presencia, como el envío de su aporte. Cada uno lo que pueda. No hay límites, no hay porcentajes, ni hay obligaciones. Simplemente hay propuestas y mostrarles que en realidad lo que ustedes dan, lo que yo doy, es nada más que una ínfima parte de todo lo que uno recibe. Y cuando más da, uno más recibe. Así que bueno, nos despedimos con bendiciones de la tierra de Israel. Le damos al Rabino Gershon también 10 segundos para que se despide de todos ustedes. Que tengan mucha brajá, atzlajá, mucha bendición, mucho éxito en esta nueva semana que comienza. Que tengan mucha bendición en cada una de las cosas que hagan en esta semana y puedan realmente seguir aprendiendo de la sabiduría de la Torah. Shavua Tov, muy buena semana para ustedes. Shavua Tov, y vamos a ver qué nuevos cursos y clases vamos a tener a partir de ahora. Bendiciones de la tierra de Israel y Mashiach Now.